Buenas tardes, placer dirigirme a ustedes como siempre. Mi nombre es José Torres Espinosa, el docente designado para esta materia o módulo constitucional referente al diplomado de formación jurídica de ayudantes judiciales, secretarios y técnicos de ventanilla. En primer lugar, quisiera hacer una retroalimentación del deber que ha sido enviado la anterior semana referente al garantismo penal. Esta retroalimentación servirá para entrar en el tema del día de hoy. El tema revisado hacia el día de hoy acerca de los axiomas en derecho penal, según Ferrajoli, referente al garantismo penal y asimismo ciertas generalidades acerca de la teoría del delito y acerca del derecho penal en el Ecuador. Entonces quisiera, por favor, la intervención de Ana Vélez. Acerca del deber de garantismo penal. ¿Cuáles han sido sus consideraciones respecto a ese deber planteado? Buenas tardes, Ana. Bueno, hola, buenas tardes. En consideración de el deber, lo que saqué en conclusión es que el garantismo penal lo que busca es limitar el poder punitivo del Estado, es decir, el poder sancionador o castigador que tiene el Estado. Es decir, que no vulnere derechos y cosas así. Sí, es una buena descripción, Ana. Muchas gracias. Didier, por favor. Buenas tardes, Didier. Buenas tardes, estimado docente. ¿Cómo está, estimado? Cuénteme. ¿Qué ha revisado el deber? A ver, con respecto al garantismo penal, yo puse que... Sí, le esperamos, Didier. Ya, perdón que no se escuchaba bien porque no estaba con audífonos, perdón. No se preocupe, dígame. Ya, con lo respecto, yo consulté, cité el libro de garantismo penal de Luigi Ferrajoli, ¿está bien dicho? Sí, claro, Ferrajoli. Ya. O sea, yo me quedé con las palabras de lo que decía que significa la tutela de los valores o de los derechos fundamentales. Es el fin justificador en sí del derecho penal. Eso es lo que estaba dentro de una parte del libro, porque sí me descargué el libro, entonces eso leí. Y que también pues era la inmunidad de los ciudadanos contra la arbitrariedad de las prohibiciones y de los castigos. También decía de la defensa de los débiles mediante reglas del juego iguales para todos. O sea, ese garantismo penal en sí es para poder llevar a ser igualdad, para que no haya favoritismo hacia una u otra parte dentro de un proceso. En este caso estamos hablando de un proceso penal. Exactamente. Muchas gracias, Didier. Ahora vamos con la última intervención de María Belén Luque, por favor, acerca del deber de garantismo penal. Abogado, buenas tardes. Buenas tardes, Sin citar a ningún autor, lo que yo entendí del deber en cuanto al garantismo penal es que no es más que una corriente que lo que busca, más que no favorecer a una de las partes, es que también el Estado tenga una participación o una intervención en la que su sanción no sea muy estricta, que no se vulnere ningún derecho, ningún principio constitucional, en primer lugar, quizás considerando la dignidad de la persona, ¿no? Entonces, que los códigos que de ahora en adelante rijan todo lo concerniente a la sanción de las personas esté estrictamente limitado a que no se vulneren estos derechos y que se conserve la integridad de la persona. Por supuesto, acerca del garantismo penal. ¿Sí? Acerca del garantismo como forma de manejo de creación de normas por parte de la función legislativa. Bueno, ahora vamos entonces a proceder a la parte teórica, a la hora teórica, y la segunda hora se manejará de manera sincrónica, es decir, para la solución
del deber a manera de actividad en clase, ¿no? Empezamos con la teoría del delito. Para entender la teoría del delito, en visión al COIP, es necesario mencionar que esta normativa se encuentra conformada por 3 libros. El COIP se encuentra conformado por 3 libros. En primer lugar, tenemos la parte sustantiva, que es donde se encuentran los tipos penales, es decir, los delitos, la descripción de los mismos. En la segunda parte del COIP tenemos lo que es la parte adjetiva, es decir, todo lo relacionado a los procedimientos. Ajeno al procedimiento ordinario también existen lo que son procedimientos especiales, como procedimiento abreviado, procedimiento directo, procedimiento expedito, ¿no? Asimismo tenemos en el tercer libro todo lo referente a ejecución de penas, ¿no? Lo referente, por ejemplo, al régimen abierto, régimen semiabierto, a lo que es la rehabilitación y la reinserción de las personas privadas de libertad. Ahora, el conocido jurista argentino Eugenio Raúl Zaffaroni afirma que la expresión derecho penal tiene 3 vertientes o 3 acepciones bien delimitadas. En primer lugar, tenemos el derecho penal como poder punitivo del Estado. Posteriormente tenemos el derecho penal como ley penal y finalmente tenemos el derecho penal como dogmática penal. Si vemos el derecho penal como poder punitivo del Estado, entendemos como antecedente fundamental a la Revolución Francesa, ya que esto da el nacimiento de las repúblicas como la conocemos hoy en día y asimismo de principios democráticos como pueden ser la soberanía del pueblo, la separación de poderes, la independencia de poderes, lo que hoy llamamos funciones, ¿no? Asimismo, los ideales democráticos de la Revolución Francesa y Revolución Norteamericana de 1789 y 1776 respectivamente, produjeron un origen contractualista en la sociedad. ¿A qué me refiero con esto? La innovación en ese tiempo de lo que era el contrato social. Es decir, los ciudadanos libres, cansados de vivir en un continuo estado de guerra y de gozar de una libertad que les era inútil, la incertidumbre de conservarla, sacrificaron una parte de ella para gozar de la restante libertad con una segura tranquilidad, ¿no? Según Thomas Hobbes, la causa final, fin o designio de los hombres, que naturalmente aman la libertad y el dominio sobre los demás, al introducir la restricción sobre sí mismos con el contrato social, es el cuidado de su propia conservación y por añadidura el logro de una vida más armónica. Es decir, el fin del Estado es la seguridad de quienes lo integran. Y ese fin del Estado tiene que manejarse como arma, para realizar ese fin del Estado tiene que manejarse como arma el derecho penal. El derecho penal se va a encargar de tutelar lo que son los bienes jurídicos más importantes como la vida, libertad e integridad, estableciendo coerción, ¿no? Estableciendo coerción, es decir, la posibilidad de aplicar norma penal a aquellos infractores o a aquellos procesados, ¿no? El poder de castigar de los estados nace entonces como una necesidad de garantizar la convivencia entre los ciudadanos que han suscrito aquel imaginario contrato social que lo tienen todas las personas que viven en una sociedad y que aceptan vivir en sociedad, ¿no? Como segunda vertiente tenemos el derecho penal como ley penal. Es la norma dictada por el legislador en la que se describe la conducta punible, que es concordante, por supuesto, a la tipicidad. Como tercer vertiente tenemos el derecho penal como dogmática penal o derecho penal propiamente dicho. Dentro de esta vertiente citamos a Eugenio Raúl Zaffaroni, que determina que el legislador al dictar la ley penal hace la criminalización primaria. Posterior a esto, la persona que lleva a cabo la criminalización secundaria son las fuerzas policiales. Entonces, dependiendo de cómo la realicen, cómo hagan su trabajo las fuerzas policiales, se manejará la eficacia o no del sistema penal. Ahora, es importante mencionar que la policía, como regla general o como regla mayoritaria, utiliza normas plasmadas en el COIP, es decir, los tipos penales, conoce la normativa penal, sin embargo, mayoritariamente la ejerce con la regla del mínimo esfuerzo, ¿no? Es decir, utilizando la coerción estatal en base a estereotipos, prevaleciendo aún inconscientemente lo que es la teoría del delincuente nato de hace más de un siglo. ¿A qué me refiero con esto? Es diferente que un policía vea a una persona haciendo un cruce de manos en el norte de la ciudad, en Ciudad de la Kenia Nueva, en Ciudad de Lourdesa, a que lo vea en la Isla Trinitaria. Entonces,
lógicamente el policía va a sospechar más y a tomar más hincapié a aquella persona que vive en un sector tal vez alejado de la sociedad, tal vez alejado de la ciudad, donde se desarrolla la vida comercial, ¿no? Es así que en las cárceles preponderantemente los presos tienen las mismas características fisiológicas y generalmente son de los mismos sectores geográficos. Entonces la conclusión es que quien hace efectivo el poder punitivo del Estado, que es la policía, selecciona a los clientes del sistema penal en función del estereotipo, en función de aquella obsoleta teoría del delincuente nato. Con esto lo que quiere decir el autor es que si bien todo el ejercicio del poder punitivo del Estado es irracional, el derecho penal debe servir para evaluar los grados de racionalidad del poder punitivo, para dejar pasar únicamente solo aquello que es menos irracional, ¿no? Esta es la finalidad más importante del derecho penal, la de limitar el ejercicio del poder punitivo del Estado. Por tal motivo, para limitar el ejercicio del poder punitivo del Estado, el fiscal, ¿no? Fiscalía, tiene o cuenta con la presencia de determinados principios, como es el principio de oportunidad y el principio de mínima intervención penal, con el cual poder argumentar de que en ese momento Fiscalía se encuentra con demasiados procesos abiertos y que el proceso que se quiere abrir no afecta bienes jurídicos fundamentales como es la vida, libertad e integridad, ¿no? Tomando en cuenta que estos bienes jurídicos son los más defendidos por el Código Orgánico Integral Penal actual. Ahora, Luigi Ferrajoli también ha apoyado abiertamente el garantismo penal en una de sus más grandes obras, la obra Derecho y Razón, en la cual establece axiomas. Estos axiomas tienen principios que se encuentran supeditados en los mismos, ¿no? Voy a proceder a leer los axiomas, todos los axiomas, para posteriormente poder describir cada uno de ellos con más detalle. En primer lugar, tenemos no hay pena sin delito, como primer axioma, no hay delito sin ley, no hay ley sin necesidad, no hay necesidad sin daño, no hay daño sin acción, no hay acción sin culpabilidad o sin culpa, no hay culpa sin juicio y no hay juicio sin acusación. Esos son los axiomas presentados por Luigi Ferrajoli en su libro Derecho y Razón, que ha servido de manera doctrinaria para poder expresar de que si falta cualquiera de estos axiomas, el proceso tendrá nulidad y la pena no será totalmente legal, ¿no? No es legítima la imposición de una pena. Ahora, proseguimos. Vamos a la descripción del primer axioma, el cual es no hay delito sin ley, que tiene implícito el principio de retributividad, adecuándolo a la Constitución de la República del Ecuador, específicamente en su artículo 76, numeral 3, encontramos que el debido proceso incluye las siguientes garantías básicas, como son, nadie podrá ser sancionado por un acto u omisión que no esté tipificado en la ley como infracción penal. Entonces, los actos realizados por cualquier persona deberán ser retributivos a la descripción que se encuentra en los tipos penales. De lo contrario, no se podrá accionar el poder punitivo del Estado y la coacción de la norma penal. Como segundo principio tenemos un principio concatenado con el de retributividad, como es el principio de legalidad, que se encuentra contenido en el axioma no hay delito sin ley. Vamos a citar el mismo artículo constitucional, artículo 76, numeral 3. Sin embargo, se aumentará que no se aplicará una sanción no prevista en la Constitución o en la ley, determinando que el juez o los administradores de justicia en ningún momento podrán actuar arbitrariamente y deberán regirse a lo establecido en la norma penal, ¿no? Proseguimos con el tercer principio, como es el principio de necesidad, que se encuentra establecido en el axioma no hay ley sin necesidad, adecuándolo al artículo 76, numeral 6 de nuestra Constitución, respecto a las garantías básicas del debido proceso, que establece textualmente que la ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, ¿no? Entonces, veremos mucha más necesidad en reprochar aquella actividad que afecte a la sociedad en general que aquella que afecte delitos individuales o temas individuales. Como por ejemplo, puedo manifestar
que será diferente la pena de aquella persona que adquiere un arma ilegalmente para fines de protección, que está recayendo en el artículo 360 del COIP por tenencia y porte ilegal de armas, con pena privativa de libertad de 1 a 3 años, que el tipo penal de tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares y biológicas, con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Tiene más pena privativa de libertad, ¿por qué? Porque de acuerdo al principio de necesidad será mucho más reprochable y necesario atacar aquella conducta que pueda afectar a la ciudadanía en general, como es el tráfico. Poniendo el ejemplo de que tal vez una persona que tenga un arma, en el peor de los casos, puede asesinar o cometer homicidio a 3 o 4 personas. En cambio, la persona que trafique armas a 20 personas y que cada una asesine a una persona, será mucho más reprochable para el COIP, ¿no? Porque es un daño general a la ciudadanía. Asimismo, en base a este principio, se plasma el artículo 195 de la Constitución de la República del Ecuador, referente a que la Fiscalía dirigirá la investigación preprocesal y procesal penal y durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal. Hemos comentado en varias ocasiones durante esta clase lo que es el principio de oportunidad. Basigalupo, el jurisconsulto Basigalupo, la define de la siguiente manera. El principio de oportunidad no debe atenderse tan solo como la renuncia de la acción fiscal, si se presentan determinadas condiciones, sino que todo tratamiento penal deberá ser diferenciado del conflicto social representado por el hecho delictivo, en conjunción con el principio de mínima intervención penal, con lo cual el hecho podrá derivarse a otra materia. Entonces, sí existe otro tipo de maneras de poder recuperar aquel derecho que ha sido vulnerado, de poder reparar aquel derecho que ha sido vulnerado, ya sea por la vía civil o por cualquier otra vía. Se tomará esa otra vía, recordando que el derecho penal es de última ratio, y aplicando lo que es el principio de mínima intervención penal, el principio de oportunidad. Como cuarto principio está el principio de lesividad, que se encuentra contenido en el axioma no hay necesidad sin daño. Aquí citamos el artículo 66, numeral 5 de nuestra Constitución, que determina que se reconoce y garantizará a las personas el derecho al libre desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que los derechos de los demás. En este caso, el garantismo se basa en el hecho de que si una persona únicamente maquinea o planea hacerle daño a otra persona, vulnerar bienes jurídicos de otra persona, más no lo exterioriza o no lo materializa, no se deberá tomar en cuenta para la aplicación de la norma penal que se encuentre vigente en ese instante, en ese momento. Asimismo, tenemos el principio de materialidad, que tiene estrecha relación con el principio de lesividad y que se encuentra contenido en el axioma no hay daño sin acción, con igual aplicación de lo que es la exteriorización de pensamientos que ya realizamos anteriormente, ¿no? Como sexto principio tenemos el principio de culpabilidad, que se encuentra contenido en el axioma no hay acción sin culpa. Sin embargo, por efectos prácticos y para evitar confusiones respecto al COIP, que determina varias circunstancias acerca de la culpa, podemos manifestar que el axioma debería llamarse en Ecuador como no hay acción sin culpabilidad. Es decir, según el artículo 34 del COIP que define la culpabilidad, tenemos la textual afirmación de que para que una persona sea considerada responsable penalmente, deberá ser imputable y actuar con el conocimiento de la antijuricidad de su conducta. El momento de ser imputable se refiere al hecho de que a una persona se le puede asignar el cometimiento de un delito y que esta persona haya exteriorizado su psiquis al cometimiento del mismo. Entonces, entendemos que la imputabilidad es la capacidad de querer, es decir, estar en condiciones de realizar algo, de aceptar o realizar algo voluntariamente, y de entender, es decir, tener la capacidad mental y la edad biológica para desplegar esa decisión. Por consiguiente, se considerarán inimputables aquellas personas que no tengan la capacidad de entender o que no tengan una de las dos partes, ya sea la parte cognoscitiva o la parte de la psiquis, ¿no? Por ejemplo, las personas que sufren de trastorno mental y que no hayan podido planear lo que van a hacer, no hayan podido organizar su conducta, serán inimputables. Por tal motivo, deberán comprobarlo, verificarlo mediante un informe pericial, valedero, ¿no?
Igualmente tenemos la embriaguez o intoxicación inducida. El caso más común es el hecho de que una persona va a una fiesta, insertan cierta sustancia en su trago y posteriormente la persona drogada, bajo esos efectos de la sustancia, comete un delito, ¿no? Respecto a eso se libera la responsabilidad penal. Ahora, en cuanto al conocimiento de la antijuricidad de su conducta, se tomará en cuenta el proverbio en latín ignorantia juris non excusat o ignorantia legis nomina excusat, lo que en español significa la ignorancia no exime del cumplimiento de la norma o del cumplimiento de la ley, lo cual significa que el desconocimiento o ignorancia de la ley no sirve de excusa porque se rige la necesaria presunción o ficción legal de que habiendo sido promulgada la norma, la ley, la gente o la sociedad debe conocerla en general, ¿no? Sin embargo, esta presunción no será aplicable en el derecho penal, ya que se establece el conocimiento de la antijuridicialidad de la conducta, aplicado a ciertos casos, como por ejemplo el de un ermitaño que vive en medio de las montañas. Esta persona no tendrá acceso a medios de comunicación, no tendrá acceso a comunicación con otras personas, por tal motivo será muy complejo que conozca totalmente lo que son las especificaciones del Código Orgánico Integral Penal. Obviamente sabrá que no está bien matar a alguien, no está bien robar a alguien, sabrá que eso es un delito, sin embargo, no sabrá las especificaciones, como por ejemplo la tabla de drogas, ¿no? No sabrá cuál es el límite legal, no sabrá todo lo pertinente a esto, por poner un ejemplo únicamente. Entonces, se podrá argumentar como defensa técnica lo que es el conocimiento de la antijuricidad de su conducta y dependerá exclusivamente del abogado poder comprobarlo, ¿no? Otro tema o otra persona que podría adherirse al conocimiento de la antijuricidad de su conducta son personas pertenecientes a tribus ancestrales que tienen sus propias organizaciones, incluso su propia justicia. Estas personas podrán manifestar que no conocían de la norma, por tal motivo no serán considerados responsables penalmente, ¿no? Como ya lo manifesté, este desconocimiento debe estar debidamente comprobado. Ahora, este artículo 34 del COIP se rige como concordancia con el artículo 76, numeral 2, referente a la presunción de inocencia, este derecho constitucional, ¿no? Como siguiente axioma tenemos no hay culpa sin juicio, que tiene inmerso el principio de jurisdiccionalidad, tomando en cuenta el artículo 76, numeral 2 y 3 de presunción de inocencia, y el numeral 3 que determina que solo se podrá juzgar a una persona ante un juez con observancia del trámite propio de cada procedimiento, ¿no? Asimismo, tenemos el axioma no hay juicio sin acusación, comparable con el principio acusatorio en concordancia con el artículo 75, que establece que toda persona tiene derecho al acceso a la justicia imparcial e independiente, lo que son las bases del debido proceso, y el artículo 195, que determina que la Fiscalía dirigirá la investigación preprocesal y procesal penal. Y de hallar mérito acusará a los presuntos infractores ante el juez competente e impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal. Ya terminado este tema acerca del garantismo penal, esta pequeña introducción y premisa, podremos proseguir con la resolución del folleto que imagino que ya ustedes adquirieron, acerca de la formación de ayudantes judiciales, secretarios y técnicos de ventanilla, ¿no? Tenemos entonces como primer tema los derechos de libertad, específicamente el artículo 66, numeral 1 de nuestra Constitución, acerca del derecho a la inviolabilidad de la vida y el hecho de la no existencia de la pena de muerte, ¿no? Para esto puedo manifestar que este numeral tendrá diversas concordancias con artículos constitucionales, como puede ser, por ejemplo, el artículo 35 de nuestra Constitución, referente a los grupos de atención prioritaria y su especial protección, especialmente en los casos de doble vulnerabilidad. Por ejemplo, aquella persona que sea adulto mayor y que sufra
que sufra de cualquier tipo de enfermedad catastrófica o de alta complejidad, ¿no? Allí se prestará especial atención para la conservación de la vida. Ahora, asimismo se tendrá relación con el artículo 45 de nuestra Constitución acerca de la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, y que textualmente manifiesta que el Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección a partir del momento de la concepción, ¿no? Además, existen diversos tratados internacionales sobre el derecho a la vida o que pregonan la inviolabilidad de la vida, como son los siguientes. La Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su tercer artículo señala que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Como siguiente tratado internacional tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 6 señala que el derecho a la vida es inherente a la persona humana. Como siguiente tratado internacional tenemos a la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, que en su artículo 1 dispone que todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la integridad personal. Como siguiente tratado tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 4, numeral 1, que establece que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción, y nadie podrá ser privado de su vida arbitrariamente. Como último tratado, como última concordancia, tenemos el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que en su artículo 2 dispone lo siguiente, que el derecho de toda persona a la vida está protegido por la ley. Entonces, respecto a la pena de muerte y como opinión personal, como criterio personal, sería un gran retroceso si se aplica en el Ecuador, ya que estaríamos yendo en contra de todo un sistema, de todo un cúmulo de normas internacionales y asimismo en contra de lo que es el garantismo penal, ¿no? Convirtiendo, en el caso de que la pena de muerte exista, convirtiendo la justicia en el Ecuador en una cacería de brujas, ¿no? Al respecto, también debemos referirnos al artículo 52 del COIP referente a los fines de la pena, que son la prevención general para la comisión de delitos y el desarrollo progresivo de los derechos y capacidades de la persona con condena y la reparación del derecho de la víctima. En este contexto, si existiera la pena de muerte, no se daría un desarrollo progresivo de derechos. Por lo contrario, se daría una total neutralización y erradicación a aquellas personas que se consideran como parásitos de la sociedad, lo cual no es correcto, ya que el Estado garantista busca un desarrollo progresivo de derechos, asimismo busca lo que es la rehabilitación y la reinserción en la sociedad de aquellas personas que han sido privadas de libertad en su momento determinado, ¿no? Y por supuesto que una persona fallecida, en el caso de que se aplique la pena de muerte, nunca podrá reparar integralmente a la persona afectada, ¿no? Eso ha sido la clase por el día de hoy. La clase, en este caso, la charla magistral. Posteriormente vamos a la realización del deber para entrar a la hora asincrónica, ¿no? Ustedes tienen acceso en el grupo de WhatsApp al link para poder entrar al horario de Edmodo, en el cual se encuentra el deber a realizarse. El deber a realizarse consiste en la revisión del artículo 66 de nuestra Constitución y de la elección de uno de los numerales, la especificación de por qué es importante este, y asimismo lo que son criterios de jurisconsultos ecuatorianos y extranjeros, ¿no? Con normas APA, bibliografía de normas APA simples, interlineado 1.5 y de 3 a 5 hojas, ¿no? Mínimo 3, máximo 5 hojas. Entonces vamos a proceder a hacer otra llamada de Zoom, ya que quedan 7 minutos nada más esta llamada. Procedemos a hacer otra llamada de Zoom para la realización del mismo. Este deber será recibido hasta el domingo a las 12 de la noche. ¿Sí? Entonces vamos a proceder a la misma. Entremos en 2 minutos en el mismo link, por favor, para poder empezar con la hora sincrónica. Muchas gracias por su atención.